Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el pastor Juan González desde la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, y compartiéndoles un tema más de nuestro canal Volviendo a las raíces de nuestra fe. En esta ocasión les traigo este tema a manera de pregunta y le he titulado ¿La ley fue abolida con la muerte de Yeshua? Y ponemos ahí en pantalla, pues obviamente el sacrificio de Yeshua en la cruz y del lado derecho las tablas de la ley dadas en el monte Sinaí a Moisés para que las entregara al pueblo de Israel haciendo pacto eterno con ellos. Y bueno, pues esta pregunta obviamente trataré de responder a una de las muchas falsas ideas que hay dentro del cristianismo acerca de pensar que la ley ya fue abolida a partir de la muerte de Yeshua, ya no tenemos que guardarla. Y bueno, pues estaremos compartiendo este tema precisamente para la reflexión y análisis que podamos hacer, desde luego a partir de las escrituras. Y desde luego les recomiendo también ver nuestro video anterior, el cual titulamos Debemos guardar la ley. Es la tercera parte de esta serie que hemos estado compartiendo y le hemos llamado Entendiendo el texto en su debido contexto. Así es de que esta es ya la cuarta parte de la serie sobre estos temas relacionados con la interpretación de la ley en las escrituras y sobre todo para esclarecer estos temas que son tan relevantes el día de hoy. Y quiero empezar desde luego con esta pregunta que es el tema que nos estará guiando a lo largo de este breve mensaje. ¿Yeshua abolió con su muerte la ley? Afirmar que Yeshua abolió con su muerte la ley de su padre no tiene fundamento bíblico. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Yeshua no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado, precisamente que vino a través del conocimiento de la ley. Su muerte, lejos de abolir la ley, prueba que la ley es inmutable. Esto es, si Yeshua hubiese podido cambiarla, pues la hubiera cambiado para no tener que morir en la cruz. Sin embargo, ya la ley había sido establecida desde el principio y sabemos que la pena de infringir la ley era la muerte. Y por eso Yeshua vino a morir para tomar nuestro lugar como infractores, para que pudiésemos ser justificados a través de su obra en la cruz, pero obviamente esto no significa que Él vino a abolir la ley y los mandamientos establecidos desde la antigüedad. Si usted cree que la ley o la Torá ha sido abolida en la cruz, entonces podríamos decir que Yeshua murió para legalizar el pecado. Esto es como si en el vecindario fueran robadas algunas casas y los habitantes del vecindario le pidieran al alcalde resolver el problema. El alcalde llega y dice a la gente, el problema ya está resuelto. Acabo de legalizar el robo de hogares. No hay ningún problema de que alguien entre a robar en sus hogares porque ahora es legal. Bueno, desde luego que esta idea, el solo hecho de verla desde esta perspectiva suena ridículo, pero no es más ridículo que decir que para quitarnos la penalidad de la muerte por nuestros pecados, Yeshua vino a eliminar la ley. Espero que con este ejemplo sencillo puedas tú comparar lo ilógico que resulta el creer que Yeshua vino a morir para eliminar la ley y con esto quitarnos ya el problema, puesto que ahora pues ya sería legal cometer toda clase de infracciones a la ley de Dios, lo cual desde luego es totalmente contradictorio a lo que dice la Escritura. Ahora, dentro de esta misma pregunta, si la ley fue abolida en la cruz, bueno, Yeshua sabemos que no vino a abrogar la ley, al contrario, pagó por la pena de nuestro quebrantamiento de la ley, que fue el propósito por el cual él vino a entregar su vida en la cruz. Si continuamos pecando voluntariamente después de que aceptamos su sangre para el perdón de nuestros pecados,
su gracia ya no podrá cubrirnos. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 10, del 26 al 27, que dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es de que con esto entendemos que, si bien es cierto, hemos recibido el perdón de nuestros pecados al creer en Yeshua por la sola fe, de lo cual ya lo hemos explicado en anteriores videos. Sin embargo, una vez que ya hemos recibido el perdón y hemos sido recibidos por la misericordia y la gracia de Dios, ahora estamos comprometidos a guardar la ley, porque de otra manera, pues estaríamos haciendo vano el sacrificio de Yeshua por nuestros pecados. Si Él vino para quitarnos la penalidad y el castigo por el pecado que nosotros habíamos, pues desde luego, infringido la ley, resultaría ilógico entonces que siguiéramos llevando una vida pecaminosa. Así es de que esto queda muy claro a través de este pasaje de Hebreos capítulo 10, en donde volvemos a afirmar que Él no vino a abrogar la ley, sino al contrario, vino a pagar la pena por nuestro quebrantamiento de la ley. Ahora, con esto también quedamos pues bien claros de que la ley nunca fue abolida. En ningún lugar en la Escritura se dice que la ley esté eliminada. Y aquí cito Romanos 6 del 15 al 18, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo responde: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es de que aquí en este pasaje muy claramente el apóstol Pablo pues explica que ahora, pues que estamos en la gracia, no podemos seguir infringiendo la ley. Obviamente, porque ese fue el propósito por el cual Yeshua murió, y ahora nosotros, a través de la obediencia, nos convertimos en sus siervos con el propósito de seguir obedeciendo sus leyes y mandamientos. Porque si vivimos en desobediencia, continuaríamos viviendo en pecado, y como sabemos, esa es la razón por la cual Yeshua vino a quitarnos, obviamente, la maldición del castigo que se nos había impuesto a causa de nuestra desobediencia. Entonces, hoy debemos de estar obedeciendo de corazón a, como lo dice Pablo aquí, a esa forma de doctrina en la cual fuimos entregados, y ahora, ya habiendo sido libres del pecado, nos convertimos en siervos de justicia, y obviamente nos mantenemos en obediencia, sujetos a las leyes y a los mandamientos del Padre. Ahora quiero aclarar, porque mucha gente obviamente cuestiona algunas de las leyes del Antiguo Testamento, sobre todo leyes ceremoniales, leyes relacionadas con los sacrificios de animales. Y aquí quiero aclarar que solo las leyes de sacrificios animales fueron las que se volvieron innecesarias. La única excepción fue que las leyes de los sacrificios de animales por el pecado, que se hicieron durante siglos por los hebreos, quedaron en desuso, porque en el sacrificio de Yeshua, Él cumplió las ordenanzas simbólicas de los sacrificios de animales, que eran temporales e insuficientes, según lo podemos constatar nosotros mismos en Hebreos capítulo 10 del 1 al 4. Además, los sacrificios de animales no se llevan a cabo en el presente porque los judíos no tienen su templo. De manera que sí es claro
que las leyes de sacrificios de animales y otra serie de rituales, mandamientos y leyes que solo se pueden cumplir si se tuviera el templo, pues ahorita están en desuso. Y obviamente nosotros entendemos que para nosotros Yeshua fue nuestro sacrificio, el cual vino pues a ser ofrecido una vez y para siempre por el pecado de toda la humanidad, sobre todo para aquellos que le hemos recibido. Así es de que esto queda claro, esto sí es correcto, pero solamente las leyes que quedaron en desuso son estas leyes de los sacrificios de animales y de los rituales que se cumplían en el templo. Desde luego que existe entonces la falsa creencia sobre la ley. Lo que Satanás desea es que el mundo crea que ya no estamos bajo la ley de Dios y obviamente el diablo pues ha logrado establecer en las mismas iglesias la falsa creencia de que la ley de Dios fue abolida y ha logrado que los creyentes saquen de sus propias conciencias la ley moral del bien y del mal que Dios estableció a través de sus mandamientos y establezcan en su lugar sus propios criterios. Y es ahí precisamente donde el día de hoy hay tanta confusión entre lo que es bueno y lo que es malo, porque la gente que no quiere sujetarse a los mandamientos de Dios simplemente parte de sus propios criterios muy liberales, por cierto, para considerar que ahora lo que Dios por muchos años consideró malo, ahora ellos lo llaman bueno. Y obviamente, pues este es parte del problema de la decadencia moral que enfrentamos en esta generación y que por desgracia también ha contaminado a los propios creyentes y a las congregaciones que siguen creyendo que la ley ya fue abolida, una mentira, una falsedad impuesta por Satanás. Ahora quiero dejar muy en claro que donde no hay ley, pues hay caos. Desgraciadamente, los mismos creyentes confían más en sus emociones o lo que está en sus corazones en lugar de poner atención a la perfecta ley de Dios para tener discernimiento y para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y aquí hago una pregunta que sería muy importante tú te la hicieras con toda seriedad. ¿Por qué será que en las mismas iglesias el día de hoy se ven cada vez más actos de desenfreno, pecado e inmoralidad? Y yo creo que la respuesta es precisamente porque hemos dejado de creer que la ley y los mandamientos morales de Dios siguen vigentes y deben guardarse precisamente para mantenernos enfocados en la voluntad de Dios y para no desviarnos con esas falsas ideas que a veces se proyectan para facilitarle a las personas y sobre todo para echar abajo la obediencia y el compromiso que tenemos de guardar los mandamientos de Dios. Y debo decir que por desgracia incluso pastores y maestros de la Biblia pues están enfatizando que ya ahora los creyentes no estamos obligados a obedecer los mandamientos de Dios, que podemos hacer lo que se nos venga en gana prácticamente. Y aunque esa idea pues atrae a mucha gente, obviamente, que se sienten que están del lado de Dios sin tener que cumplir ningún mandamiento, pero desde luego esto es parte de la decadencia moral que se ve incluso dentro de las comunidades cristianas el día de hoy. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿somos confiables para discernir lo que es bueno y lo que es malo? Al igual que hizo con Adán y Eva, Satanás los convenció de que él sabe más que Dios y la ley de Dios, que es perfecta y enseña lo que es bueno y lo que es malo. Satanás ha engañado a la gente hasta el día de hoy a seguir creyendo que ellos pueden decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. El error es que las personas dependen de una conciencia pervertida y de sus propios razonamientos y su corazón contaminado por el pecado, de manera que nunca habrá un discernimiento correcto y mucho menos
una correcta interpretación y aplicación de los mandamientos morales que Dios había establecido, si partimos solamente de nuestra conciencia, de nuestra lógica, de nuestros razonamientos humanos, siempre vamos a estar muy lejos de lo que es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida y que fue reflejada con toda claridad a través de la Torá, de la ley que Dios compartió a su pueblo y no solamente al pueblo hebreo, en la base del monte Sinaí hace casi cerca de 4000 años. Así es de que las leyes y mandamientos de Dios siguen siendo vigentes y nos conviene obedecerlos. La ley obviamente nos da el discernimiento correcto para saber lo que nos conviene. La ley no nos puede salvar, esto es muy cierto, porque no es a través de cumplir la ley que vamos a ser justificados, pero sí nos muestra lo que es el bien y el mal y nos da el discernimiento adecuado. Usted no puede saber lo bueno y lo malo a través de su propio razonamiento humano, ya lo explicaba, porque es imperfecto, porque nuestra conciencia está contaminada por el pecado mismo. Sin embargo, la ley, aunque no fue cambiada con la muerte de Yeshua, lo que él vino a cambiar fue nuestro juicio por quebrantarla. Bajo la sangre del nuevo pacto, lo sabemos, ya no somos juzgados por la ley, sino por la fe en Yeshua. Pero hay que entender que esa fe, que proviene del término hebreo emuná, significa no solamente creer, sino confiar en Dios y sobre todo obedecer sus mandamientos. Así es de que no hay persona al día de hoy que pueda decir que tiene suficiente fe y no quiera obedecer, porque la misma actitud de desobediencia a los mandamientos de Dios echa por tierra esa supuesta fe que dice tener. Así es de que la fe no es algo intelectual, tiene que ver con confiar y sobre todo con obedecer los mandamientos. Y bueno, pues aquí entendemos finalmente que Yeshua vino a pagar el precio que la ley demandaba para quedar justificados a través de su sacrificio. La pena de nuestros pecados no fue ignorada desde luego en la cruz, ni fue dispensada, sino más bien fue pagada por Yeshua. Hay siempre un precio que pagar por el pecado y esto lo entendemos en el Antiguo Testamento, de cómo junto con las ordenanzas Dios estableció que habría una consecuencia si el pueblo decidía desobedecer sus mandamientos. De tal manera que en Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento, desde luego, Pablo en su carta a los Romanos, de hecho, es el que dice que la paga del pecado es la muerte. Y aquí es donde entendemos finalmente que Dios nunca excusa el pecado. Al contrario, Yeshua pagó un precio muy grande por cada pecado que se ha cometido en este mundo. De manera que su crucifixión no excusó, sino que al contrario pagó por nuestros pecados. Y esto es el propósito por el cual Él vino a morir y nunca, como se ha malinterpretado, que Él vino para anular la ley y por lo tanto que ya nosotros hagamos lo que se nos venga en gana. Eso nunca, nunca sucedió a través de la historia bíblica. Y bueno, hasta aquí dejamos este tema, esperando que se haya entendido y vamos a estar compartiendo el siguiente tema de esta serie que titularemos ¿Cuál es la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley? Y este será el siguiente tema. Por ahora te agradezco tu atención y te invito a compartir esta enseñanza y desde luego a suscribirte en nuestro canal en donde subimos contenido valioso para fortalecer la fe de los creyentes y te invitamos a ser parte de este canal. Muchas bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.